Muy buenas noches, señoras y señores, distinguidos visitantes que nos acompañan. En 1994 se fundó en la Universidad de Guadalajara la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar por iniciativa y generosidad de los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, como un homenaje permanente a la figura del autor de Rayuela. Esta Cátedra Julio Cortázar se propuso como objetivo primordial convocar a las figuras más destacadas del arte, la política y la ciencia a exponer sus ideas y reflexiones sobre la sociedad y la cultura latinoamericanas en el contexto mundial. El objetivo se ha cumplido y podemos decir, sin temor a exagerar, que se ha convertido en el foro académico del mayor nivel en México e inclusive de América Latina. La nómina de más de 100 catedráticos que han sustentado esta cátedra hasta ahora son prueba de ello. Esta noche tengo el gran honor de dar la más cordial bienvenida al economista mexicano Francisco Suárez Dávila, quien dictará la conferencia La política económica mexicana y el pensamiento latinoamericano, desde la Gran Depresión de 1929 a la Gran Recesión de 2009. Para presentarlo, hemos invitado al maestro Tonatiuh Bravo Padilla, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, a quien cedo la palabra. Distinguidas y distinguidos invitados de esta noche, señoras y señores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Es motivo de especial satisfacción para mí asistir al Paraninfo Enrique Díaz de León, a la aula magna de nuestra máxima casa de estudios, para ser partícipe de uno de los eventos magistrales de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Un honor aún mayor es presentar a don Francisco Suárez Dávila, nuestro distinguido invitado del día de hoy. Francisco Suárez Dávila realizó estudios hacia el doctorado por la Universidad de París, Francia. Cursó la maestría en Economía por la Universidad de Cambridge en Reino Unido y la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su experiencia docente, ha impartido cátedra en la Universidad Iberoamericana, en el Colegio de México y en la UNAM, donde fue miembro y presidente del patronato universitario. Ha ocupado diversos cargos en el sector público financiero, como embajador de México ante la OCDE en París, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, director financiero de Nacional Financiera y gerente general de Asuntos Internacionales del Banco de México, representante de México ante el Fondo Monetario Internacional, director general del Banco Mexicano Somex, ahora Santander. Ha sido 2 veces diputado federal, tanto en la 56 como en la 59 legislatura, donde se desempeñó como presidente y primer secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, respectivamente. Ha escrito diversas obras y ensayos sobre la economía nacional y ha participado en revistas especializadas principalmente con artículos sobre los temas económicos y financieros. También ha sido articulista de los periódicos Excelsior y actualmente del periódico El Universal. Se desempeña actualmente como vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y consejero de diversas instituciones. Según el filósofo español José Ortega y Gasset, el ser humano se define a sí mismo no solo a partir de su propia existencia, sino a partir de ella y de su circunstancia. En este sentido, no puede eludirse que la figura de don Eduardo Suárez, secretario de Hacienda de los presidentes Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho y padre de nuestro distinguido conferencista, haya sido por demás trascendente para influir en la trayectoria de nuestro conferencista magistral el día de hoy. Vale reconocer que Francisco Suárez Dávila no solo es un académico destacado, pues también, como se ha señalado anteriormente, ha sido un actor relevante para la vida política y económica del país. Los mismos textos de él reconocen que en el caso de la historia económica de México, los pensadores también son actores preponderantes de la determinación de la política económica y la política social, algo de lo que no ha estado ajeno él mismo.
Con certeza puede sustentarse que Francisco Suárez es un experto en la historia económica de nuestro país, virtud que debiera caracterizar a todo economista o conocedor de la dinámica social. Nos resulta extraño constatar que los pensadores clásicos fundadores de la ciencia económica hayan sido ante todo grandes conocedores de la historia y el pensamiento político. Ya desde la publicación de Política Hacendaria y Economía Política en el México posrevolucionario, en el marco de los 75 años de la Revolución Mexicana, se vislumbraba en Francisco Suárez un apasionado interés por desentrañar y entender cómo las ideas económicas, así como su debate e implementación, han estado vinculadas al desarrollo de nuestro país. En este mismo texto quedan manifiestas dos de las grandes inquietudes de Francisco Suárez. La primera es determinar la fórmula precisa para equilibrar la estabilidad macroeconómica con el desarrollo económico. La segunda es el imperativo de volver a estudiar el periodo que va de 1940 a 1960, de donde, según sustenta el autor, es posible retomar acciones de política económica que en su momento fueron exitosas. Sin duda, además de ser un estudioso y analista de la historia económica de México, Francisco Suárez es un especialista en analizar las tendencias del pensamiento y del debate económico. En conjunto, la obra de Francisco Suárez va tejiendo una fina y estructurada historia de la política hacendaria, monetaria, financiera y económica del país. La obra, que se le puede considerar clásica y distintiva, está plasmada en los artículos publicados en 2005 y 2006, donde se aborda el debate entre las dos visiones de la política de México. En ella, Francisco Suárez logra que los autores conversen, acuerden y discrepen entre ellos, a partir de caracterizar las diferencias entre la escuela ortodoxa, encabezada por Gómez Morín, Palacios, Macedo, Montes de Oca y Paní, y la escuela desarrollista liderada por Suárez, Beteta y Carrillo Flores. Francisco Suárez acierta en concluir que fueron los segundos los que nos dieron el periodo económico más exitoso de la historia de México. Francisco Suárez retoma sabias palabras pronunciadas en 1977 que hoy continúan vigentes. El problema económico de México no está en lograr estabilidad económica, sino en lograr la elevación del ingreso nacional y la elevación de la renta per cápita, alcanzando, hasta donde sea posible, una mejor distribución del ingreso. De los trabajos de Suárez Dávila se desprende que no es recomendable diseñar la política económica a partir de paradigmas únicos y abstractos, sino que su aplicación debe orientarse a concretar el objetivo expreso del crecimiento económico sin descuidar los niveles de inflación, así como promover la distribución del ingreso. Del periodo analizado con mayor diligencia por él, se rescata que una reforma hacendaria recaudatoria es insuficiente mientras solo atienda a la escasez del ahorro social, ya que en un contexto de estancamiento productivo estructural, la inversión planeada ex ante también debe ser objeto de la política de Estado. Siguiendo el ejemplo de China e India, sería de interés investigar la equivalencia del pensamiento económico latinoamericano en el diseño de la política económica de países emergentes que se caracterizan por seguir políticas económicas pragmáticas y basadas en principios ideológicos. Ahorro e inversión, las variables fundamentales de la dinámica económica, deben en conjunto ser objeto de política, como es claramente anticipado en la teoría clásica de la política económica latinoamericana y que han sido integrados en la teoría más general por economistas como Harrod, Domar, Ehrman, Nursk, Reinstein, Rodan, entre otros. En síntesis, la obra de nuestro distinguido conferencista puede entenderse como un esfuerzo por retomar el propósito fundamental, elemental de la ciencia económica, la cual, más allá de las fórmulas, ideologías y lógicas de pensamiento, pretende aumentar el bienestar de la gente y concretar el desarrollo. Según el laureado economista Amartya Sen, el desarrollo ha ocurrido una vez que el progreso económico contribuye a aumentar el sentido de autoestima del país y de los individuos que la conforman, así como cuando los avances materiales han expandido los derechos, las capacidades y libertades de las personas. Como seguramente nos lo expondrá en su intervención, la historia económica de nuestro país no siempre ha reflejado el interés por satisfacer ese propósito. Por ello, es necesario mostrar nuestra determinación para que el pensamiento latinoamericano logre definir